casa. Hola chicos y chicas de primero y segundo grado del área matemática del nivel secundario, ¿cómo están? Hoy continuamos con la presentación de más recursos educativos para ustedes. Esta vez vamos a desarrollar la experiencia número 8, denominado Nos informamos sobre los niveles de hemoglobina y medidas estadísticas como parte de la experiencia número 8. Pero antes, dale me gusta, comparte y déjeme su comentario para que nosotros podamos seguir presentando más recursos para ustedes en adelante. Comencemos. Para empezar nuestra sesión del día de hoy, de la actividad número 8, nos informamos sobre los niveles de hemoglobina y medidas estadísticas. Primeramente vamos a informar sobre lo que es anemia. Recuerden chicos y chicas, en la actividad anterior llegamos a expresar conclusiones empleando la media, la mediana y la moda. Ahora representaremos las características de los niveles de hemoglobina. Dichos resultados nos servirán como insumos al momento de grabar nuestro podcast. Bien, para hacer el seguimiento sobre la anemia en los adolescentes, además de los hábitos alimenticios, es importante conocer los niveles de hemoglobina en las y en los adolescentes de nuestra familia o comunidad. Además, saber cómo se miden los niveles de hemoglobina. Para ello vamos a dar a conocer algunos conceptos básicos. Bien. Primeramente, ¿qué es la anemia? La anemia es la insuficiencia de la hemoglobina de glóbulos rojos que hay en la sangre, o la disminución en la cantidad de eritrocitos que tiene la sangre, y su principal consecuencia es la deficiencia de abastecimiento de oxígeno en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos menos cantidad de eritrocitos en nuestra sangre, la sangre transporta menos cantidad de oxígeno al cuerpo. Como podemos observar aquí, tenemos dos imágenes de una célula que tiene una sangre normal y otra sangre con anemia. En la sangre normal observamos que el 40% no contiene los glóbulos rojos y 60% contiene glóbulos blancos y la plasma, mientras que las personas que tienen anemia tienen menos porcentaje de glóbulos rojos. Ahora, ¿qué cosa es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína rica en hierro que se encuentra en los glóbulos rojos, o sea, en los eritrocitos. El oxígeno que ingresa a los pulmones se adhiere a la hemoglobina en la sangre, la cual es transportada a los tejidos del cuerpo humano. Además, la hemoglobina otorga el color característico del color rojo que tiene la sangre. Como podemos observar aquí, tenemos una célula, un glóbulo rojo, que tiene varios componentes en su interior. Uno de los componentes que nosotros podemos observar es el hierro, y otros componentes más que seguramente ustedes lo van a conocer en otras áreas. Ahora nos preguntamos por qué disminuyen la cantidad de eritrocitos en nuestra sangre. Existen varias causas, entre ellas tenemos la menor producción de eritrocitos o glóbulos rojos por nuestro propio organismo. Eso se debe a la mala nutrición, por la falta, deficiencia de hierro o vitamina B12. También sucede por las personas que padecen de cáncer, personas que conviven en radiación, personas que consumen fármacos, insuficiencia renal, entre otros. Otro de los factores de poca producción de eritrocitos es la difusión de la médula ósea. Sabemos muy bien que eritrocitos se produce dentro de la médula ósea de nuestro organismo, y si esto tiene alguna patología, alguna enfermedad, entonces va a producir menor cantidad de eritrocitos y eso va a ocasionar la anemia. Otra de las causas es mayor destrucción de eritrocitos. Eso se debe que el promedio de vida de eritrocitos es 120 días. Si el ciclo de vida es menos, entonces evidentemente va a ocasionar la anemia, ¿no es cierto? Eso se debe generalmente en algunos casos por quemaduras, por la misma autoinmunidad de nuestro sistema inmunológico, entre otros. Otra de las causas es la pérdida de eritrocitos que sucede en nuestro cuerpo. Eso generalmente se da cuando hay sangrados, como las hemorragias, la menstruación en las mujeres, personas que padecen las enfermedades de malaria, hepatitis, infecciones, sangrados crónicos, entre otros. También hay factores como la genética e infecciones generalizadas. Ahora bien, vamos a ver algunos síntomas de la anemia. Los síntomas que aparecen en los primeros momentos son la debilidad, el cansancio, el dolor de cabeza, problemas para pensar o concentrarse. Los síntomas que empeoran, podrían ser esclerótica, color azul en los ojos, uñas quebradizas, deseo de comer el hielo, color de piel pálido, dificultad para respirar, lengua adolorida, mareos, entre otros. Estos síntomas evidentemente se van a manifestar según las características de los pacientes. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la anemia? Un buen tratamiento inicia con un buen diagnóstico por parte de los médicos. Luego, consumir una dieta rica en hierro y alimentos altamente concentrados en vitaminas. Otro tratamiento es farmacológico, suplemento con sulfato ferroso, hierro intravenoso, medicamentos, finalmente en algunos casos la cirugía. Bien.
Ahora vamos a hablar sobre los niveles de la hemoglobina en la sangre según el OMS, Organización Mundial de la Salud. Los niveles de hemoglobina se miden mediante la prueba de sangre. La hemoglobina, o HB lo llaman los médicos, se expresa usualmente en gramos por decilitro de sangre. Un nivel bajo de hemoglobina en la sangre se relaciona directamente con un bajo nivel de oxígeno. Aquí tenemos una equivalencia de un decilitro que equivale a 1/10 del litro de sangre, que es diferente al litro que convencionalmente conocemos. Ahora vamos a pasar a ver la tabla de valores normales de concentración de hemoglobina y grados de anemia hasta 1000 metros sobre el nivel del mar que presenta en nuestra sangre. La cantidad de hemoglobina que nosotros tenemos va a depender muchas veces de la edad de las personas y del sexo. Veamos aquí la tabla de valores de niveles de hemoglobina según OMS. Los niños menores de 6 a 59 meses de edad o recién nacidos, lo normal que deben tener en su sangre hemoglobina es entre 11 y 14 gramos por decilitro. Cuando se considera que tiene anemia, si es leve, entre 10 a 10.9, moderada, entre 7 y 9.9 de gramos decilitros, y severa, menores que 7 gramos por decilitro de sangre. Ahora, en los niños de 6 a 11 años de edad, lo normal es que debe tener en su sangre hemoglobina es entre 11.5 a 11.4 gramos por decilitro. Cuando tiene anemia leve es entre 11 y 11.4. Si tiene anemia moderada sería entre 8 y 10.9 y severa en menores de 8. En los adolescentes de 12 a 14 años de edad, que son ustedes, lo normal que deben tener la cantidad de hemoglobina en su sangre es, en un decilitro, es mayores de 12 gramos por decilitro. Tienen anemia leve cuando en su sangre hay entre 11 y 11.9 de hemoglobina. Moderada entre 8 y 10.9 gramos por decilitro. Y cuando es menores de 8 gramos por decilitro se considera severa. En las mujeres no embarazadas de 15 años a más, lo normal que deben tener la cantidad de hemoglobina en su sangre es mayores de 12 a más. Leve entre 11 y 11.9, moderada entre 8 y 10.9 y severa menores de 8 gramos por cada decilitro. Y esto es distinto en los varones mayores de 15 años. La cantidad de hemoglobina normal deben tener los varones es más de 13 gramos por decilitro. Leve se considera entre 10 y 12.9, moderada entre 8 y 10.9 y severa en los varones sería menores de 8 gramos por cada decilitro. Entonces esta información es muy importante a la hora de poder saber en qué nivel está el nivel de hemoglobina en mi sangre, ¿ok? Ahora sí vamos a presentar la situación significativa de esta sesión. El personal de la posta de nuestra comunidad ha recogido datos sobre los valores de hemoglobina en la sangre de 20 adolescentes de 12 a 14 años de edad, el cual se presenta en la siguiente tabla. Tenemos una tabla de pacientes que tienen el nivel de hemoglobina. Tenemos paciente 1, 8.3 de hemoglobina, paciente 2, 8.3, paciente 3, 10.8, paciente 4, 11.7 y así sucesivamente hasta el paciente 20, 8.3. Pregunta: ¿qué medida de tendencia central representará mejor los datos? ¿Cómo interpretar este dato? ¿En qué nivel de anemia se encuentra este grupo de personas? Muy bien. Para poder resolver esta situación, primero vamos a identificar algunas características de los datos. Vamos a responder algunas preguntas. La primera pregunta es: ¿cuántos conforman la muestra? En este caso, la respuesta es: la muestra está compuesta, como ustedes pueden ver, por 20 adolescentes entre 12 y 14 años. Segunda pregunta: ¿qué tipo de variable representa la edad? Como nosotros podemos observar, la edad de los adolescentes es una variable cuantitativa discreta, la edad. ¿Qué tipo de variable representa el valor de la hemoglobina? Como ustedes pueden observar, el valor de la hemoglobina representa una variable cuantitativa continua con números decimales, por eso aparece 8.3, 11.3 y así sucesivamente. Continuamos con las respuestas de la pregunta número 3. ¿Qué tipo de números identificas en este dato? El valor de la hemoglobina se expresa con números decimales. ¿Qué relación hay entre las características del número y la variable? Explica dicha relación empleando otros ejemplos. Bien, la variable cuantitativa discreta hace referencia a los números enteros, mientras que la variable continua hace referencia a los números decimales. Tenemos como ejemplo, por ejemplo, la edad de los adolescentes es un número entero de variable discreta, mientras que su nivel de hemoglobina es un número decimal de variable continua. Otro ejemplo podemos mencionar es la edad de los estudiantes de un salón de clase. Siempre va a ser un valor entero y es variable discreta, y la talla de dichos estudiantes sería una variable continua con números decimales. Pregunta 4.
Teniendo en cuenta la información contenida en la tabla número 01B, valores normales de hemoglobina y grados de anemia, ¿en qué nivel se encuentra el paciente 19 y el paciente 12? Expresamos nuestras conclusiones, nos dice. Muy bien, primeramente tenemos la tabla 01B, donde muestra los niveles de hemoglobina según la OMS. Entonces, nosotros estamos viendo el caso de los adolescentes entre 12 y 14 años, entonces vamos a observar esta parte. El paciente 19 nos pregunta, tiene un nivel de hemoglobina 7.8. ¿En dónde se encuentra 7.8? Está prácticamente en la columna del nivel severa. Por lo tanto, nosotros decimos el paciente 19 tiene 7.8 de gramos por cada decilitro de sangre de hemoglobina y tiene un nivel de hemoglobina severa, como ustedes pueden ver. El paciente, ahora nos pregunta el paciente 12, tiene un nivel de hemoglobina 8.3. ¿En dónde se encuentra? Entonces, observando la tabla, 8.3 está dentro del nivel moderado. Entonces decimos el paciente 12 tiene un 8.3 gramos decilitro de sangre y tiene un nivel de hemoglobina moderado, ¿ok? Ahora pasamos a determinar las medidas de tendencia estadística. La primera pregunta, ¿qué es la media? El promedio de los datos, la moda y la mediana, y cómo se calcula. Para responder estas preguntas te invitamos a leer la información de recursos 1, medida de tendencia central, que trabajamos en la actividad número 7. En este caso, nosotros respondemos que la media, llamada también media aritmética o promedio, se obtiene sumando todos los datos y dividiendo esa cantidad entre el número de datos. La mediana es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos cuando todos los datos están ordenados. Existen dos casos: primero, cuando la cantidad de datos es un número impar, y segundo, cuando la cantidad de datos es un número par. Finalmente, la moda es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda, tener una moda unimodal o dos modas bimodal o más de dos modas multimodal, ¿ok? Segunda pregunta, organicemos los datos en la tabla para el conteo de la frecuencia absoluta y así determinar la media y la moda de la mediana. Observemos, aquí tenemos la tabla de frecuencias y la información que nos ha proporcionado en esta situación significativa. Tenemos los valores de 7.8, estamos ordenando de menor a mayor, 8.3, 10.8, 11.3, 11.7, 13.1. Ahora, ¿cuántos pacientes tienen un nivel de hemoglobina 7.8? Hemos encontrado, hay dos. De 8.3, ¿cuántos hay? Si vamos a contabilizarlos de color rosadito, tendríamos 6 pacientes. De 10.8 encontramos ¿cuántos pacientes? De 10.8 encontramos 4 pacientes, ¿no es cierto? De 11.3 encontramos apenas 1, de 11.7 encontramos 4 pacientes y finalmente de 13.1 encontramos de color verde 3 pacientes. Total 20 pacientes, 12 a 14 años, ¿ok? Pregunta 3. Con los datos de la tabla aplicamos los procedimientos y determinamos la media. Ten en cuenta que hay datos que se repiten. ¿Cuánto resultó la media de los datos? Nos preguntan. Bien, tenemos ya la tabla de frecuencias que nosotros estamos armando aquí. Ahora lo que vamos a calcular es la media. Para ello tenemos que sumar todos los datos y dividir entre el total, en este caso entre 20, ¿de acuerdo? Bien, pero aquí vamos a aplicar una estrategia bastante simple. Para poder calcular el promedio o la media de estos datos, simplemente vamos a aplicar esta fórmula que es equivalente aquí. ¿Por qué? Fíjense, mira, esta fórmula significa sumatoria de todas las frecuencias absoluta por la marca de clase. La marca de clase sería el valor de la hemoglobina. Y todo ello vamos a dividir entre n, entre 20. ¿Ya? En este caso voy a primero multiplicar, ¿no? 7.8 por 2, ¿no? Que vendría a ser esta columna, sale 15.6. Voy a multiplicar 8.3 por 6, 49.8. 10.8 por 4 sale 43.2. 11.3 por 1 sigue siendo igual. 11.7 por 4, 46.8. 13.1 por 3 saldría 39.4. Luego lo sumamos toda esta columna, que vendría a ser la sumatoria de frecuencia absoluta por la marca de clase, que es esta columna. Nos sale el resultado 206. Y todo ello vamos a dividir entre 20 para obtener el promedio o la media de estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, aquí estamos explicando el mismo procedimiento de lo que estamos haciendo aquí. Fíjense, mira, aquí dos veces estoy multiplicando 7.8 más 6 veces 8.3 y así sucesivamente hasta el último dato 3 veces 13.1, ¿no? Que estoy aplicando esta fórmula, todo ello estoy dividiendo entre 20. Es el mismo procedimiento, sino que ahora de manera horizontal esto, ¿de acuerdo? Entonces ahora, una vez que nosotros ya hemos realizado estas operaciones, vamos a obtener 206, ¿ya? O sea, luego de haber multiplicado, luego de haber sumado, obtengo 206. Y eso lo divido ¿entre cuánto? Entre 20. ¿Y cuánto es el resultado? El promedio sería 10.3. ¿Qué significa esto?
el grupo de 20 adolescentes que comprenden entre 12 a 14 años tienen un promedio de hemoglobina de 10.3 gramos por decilitro. ¿Ya? Esto significa que estos pacientes están en un nivel moderado según la tabla que estamos observando. ¿De acuerdo? Cuarta pregunta. Ahora, empleando los datos de la tabla, determinamos la moda de los datos. Es importante recordar que este dato representa el que más se repite. ¿Qué valor te resultó? Nos dice. Muy bien. En este caso, para encontrar la moda, simplemente vamos a observar nuestra tabla de frecuencia, la que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál de estos tiene mayor frecuencia absoluta? Evidentemente tiene el que tiene valor de hemoglobina 8.3. Esta es la que está repitiendo más. Entonces, la moda no es el número 6, la de mayor frecuencia, sino el valor de la hemoglobina, que tiene 8.3. Eso es el valor de la moda. ¿Ya? ¿Eso qué significa? La mayoría del grupo de adolescentes que comprenden entre 12 y 14 años tiene un valor de hemoglobina 8.3 de gramos por cada decilitro, que significa que este grupo está en un nivel también moderado, ¿ok? Para finalizar, determinamos la mediana de los datos. Recordemos que la mediana es la medida que se ubica al centro de los datos. Además, consideramos si la muestra es par o impar. ¿Cuánto resultó la mediana? Nos dice. Muy bien, tenemos ya el cuadro que estamos construyendo. En la primera columna tenemos la marca de clase, la frecuencia absoluta. Luego también hemos calculado el producto de la marca de clase y la frecuencia absoluta. Pero en este cuadro lo hemos adicionado la frecuencia absoluta acumulada, chicos, acumulada. ¿Y cómo se calcula la frecuencia acumulada? Simplemente la frecuencia absoluta va a ir sumando, ¿no es cierto?, las demás frecuencias. Por ejemplo, para 7.8 su frecuencia absoluta es 2 y la frecuencia acumulada es 2. Para 8.3 sería la frecuencia absoluta 6, sería 2 más 6, 8. Y así para la siguiente sería 8 más 4, 12, 12 más 1, 3, 13 más 4, 17, 17 más 3 es 20. Entonces este último dato debe coincidir. Entonces ya tenemos completo la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿por qué estamos calculando esto? Porque esto nos va a permitir calcular la mediana cuando los datos están en una tabla. Recordemos, para calcular la mediana hay dos casos. Si el número de datos es impar, la mediana viene a ser el dato central, o sea, la mitad. Si el número de datos es par, la mediana es el promedio de los datos centrales, o sea, del dato central y la siguiente más. Entonces, en este caso, primero vamos a encontrar cuáles son los datos centrales. En este caso, n es par. ¿Por qué? N es 20. ¿Ya? Entonces, reemplazamos para calcular la posición central de los términos, ¿no? Entonces, el primer término sería 20 entre 2 es 10. Y el otro es 20 entre 2 más 1 sería 10 más 1 en la posición 11. O sea, ese es el lugar, el posición nada más. Luego, la posición de los términos centrales, 10 y 11avo lugar, localizamos dentro de la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la posición 10 estaría dentro de la frecuencia absoluta acumulada. ¿En qué frecuencia estaría? En la frecuencia 12, ¿no es cierto? Allí está comprendido el 10 y el 11. Es así que en esta parte, en esta fila, estaría la mediana. La mediana no es el 12, tampoco el 4, sino el dato del valor de la hemoglobina, que viene a ser 10.8. Entonces, una vez ubicada, ¿no?, la frecuencia acumulada, ahora ya sabemos que el valor de la hemoglobina es 10.8. Entonces, como hay dos datos, la posición 10 y la posición 11, ahora sumamos esos dos datos, 10.8 más 10.8 entre 2, sale pues 10.8 el promedio. Entonces, eso es la mediana. Luego, decimos que el valor de la mediana 10.8 significa que más de la mitad de los adolescentes se encuentran su nivel de hemoglobina por encima de 10.8 gramos por decilitro y otra mitad se ubica por debajo de dicho valor, ¿ok? Pregunta 6. Ahora registramos nuestros resultados en la tabla y comparamos los datos. En efecto, la mediana hemos obtenido 10.3, la moda 8.3 y la mediana 10.8. Ninguno de estos datos coinciden. Pregunta 7. ¿Cuál de las medidas de tendencia central representa mejor a los datos? Justifica nuestra respuesta en base a los datos. Muy bien, observando los resultados de la media, moda y la mediana, llegamos a la conclusión, como hemos dicho, que ninguno coincide. Y además, observando los datos que no son dispersos o separados, entonces es recomendable utilizar la media como valor representativo de los datos, ¿ok? Pregunta 8. Interpretamos los datos en relación a la variable. ¿Qué podemos decir de la muestra en relación a los niveles de hemoglobina? ¿Qué recomendaciones debemos dar a este grupo de adolescentes? Muy bien, el valor representativo del nivel de hemoglobina en el grupo de los 20 adolescentes de 12 a 14 años es de 10.3 gramos por decilitro de sangre. Esto significa que el grupo tiene un nivel de hemoglobina moderado. Vamos a dar algunas recomendaciones según resultado
del nivel de hemoglobina. En este caso, realizar toda la familia la prueba de sangre para poder descartar el bajo nivel de hemoglobina de manera periódica. Luego, otra recomendación sería consumir alimentos ricos en hierro, como en carnes rojas, mariscos, hígado, bazo y moronga. También consumir granos como nueces, almendra, avellana, los vegetales como espinacas, acelgas, hojas verdes y entre otros. Cereales como garbanzo, lenteja, legumbre y sobre todo también consumir los cítricos. La tercera recomendación que podemos dar es dejar de consumir alimentos que impiden la absorción de eritrocitos en nuestra sangre, como café, té, huevo, productos lácteos, zinc, calcio, antiácidos y suplementos. ¿Ok? Ahora dialogamos en familia, nos reunimos con nuestra familia y consultamos cuál fue la última vez que pasamos por una prueba de sangre para conocer el valor de nuestra hemoglobina, cuál fue el resultado, en qué nivel se encuentran nuestra familia. Entonces, necesario, chicos y chicas, que ustedes conjuntamente con su familia hagan la prueba del nivel de hemoglobina en su sangre, cada uno de sus familias en casa. En caso de que nuestra respuesta fuese nivel severa, ¿qué consecuencias trae para la salud encontrarse en ese nivel? ¿Qué productos de nuestra región debemos consumir con nuestros familiares? Sustentamos nuestra respuesta. Entonces, todas estas preguntas ustedes tienen que responder, así que evalúense siempre periódicamente en su entorno familiar. Ahora sí, llegamos al reto para la casa. Para afianzar más nuestros aprendizajes, realizamos actividades que indican en el cuaderno de trabajo de matemáticas segundo grado, páginas 129 a 134. El mismo también lo puedes descargar desde la descripción de este vídeo. Así que, chicos y chicas, desarrollan las actividades del cuaderno de trabajo de matemática que les dejaré en la descripción de este vídeo. Si les gustó este vídeo, comparte, dale like y déjenme su comentario para que nosotros podamos seguir presentando más recursos para ustedes en adelante. Muchas gracias.